¿Por qué piensa usted que un hombre como Ted Harm pudo hacer algo así? Pues porque lo conozco, porque era mi yerno y porque sé que ya hizo algo parecido. No tengo pruebas, pero sé cómo es. Cuando estaba con mi hija cambiaba delante de nuestros ojos. Al principio era el yerno perfecto, un médico brillante, encantador, pero luego se volvió otra persona. Era frío, arrogante y estaba obsesionado con cosas raras como ver películas muy violentas, de las peores, y se pasaba horas con mujeres cariñosas. Todos lo sabíamos, hasta mi hija, y aún así se quedó con él hasta que acabó con ella. ¿Está insinuando que además de con todas estas mujeres también acabó con su hija? No lo insinuó, lo sé. Ana Karin me dijo que estaba pensando en divorciarse y entonces 2 semanas después aparece así. Y ahora lo de estas chicas, estoy convencido de que ha sido él. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que sacudió a Suecia a mediados de los años 80. El hallazgo de bolsas de plástico con restos humanos pertenecientes a una mujer que había sido desmembrada con precisión quirúrgica parecía en principio otro crimen brutal de una mujer que vivía en los límites de la sociedad. Sin embargo, pronto se convirtió en uno de los casos más polémicos de la historia criminal sueca. Durante años el país se dividió entre quienes creían que los culpables estaban en libertad y quienes veían a los acusados como 2 hombres raros y excéntricos, víctimas de un linchamiento mediático en pleno auge del pánico satánico. Casi 4 décadas después, el caso continúa siendo una herida abierta en la justicia sueca. Si quieres saber más, sé bienvenido. Os quería advertir que en este caso voy a utilizar un montón de eufemismos porque es la tercera vez que grabo el caso. Las 2 anteriores, YouTube me lo ha bajado por utilizar palabras que no debía, entre comillas. Así que lo siento, pero voy a tener que utilizarlo. Si quiero subir este caso, claro. Y quiero. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos. Y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza en el verano de 1984, cuando a mediados de julio, en las afueras de Estocolmo, un suceso estremecedor sacudió a una sociedad que hasta entonces se enorgullecía de su baja criminalidad. El 18 de julio, en las cercanías de Solna, al norte de la capital sueca, varios transeúntes descubrieron algo que heló la sangre de todo el país: bolsas de basura negras que contenían restos humanos. 3 semanas después, a menos de 1 kilómetro de este primer hallazgo, otro grupo de bolsas con restos pertenecientes a la misma persona apareció. En total se encontraron 6 bolsas que, tras ser analizadas, revelaron un crimen con una brutalidad inaudita. Los forenses identificaron a la víctima mediante sus huellas dactilares como Catherine da Costa, una mujer de 28 años con un pasado marcado por la marginación y las sustancias. Lo que encontraron los especialistas era bastante fuerte. Faltaba la cabeza, uno de los pechos, varios órganos internos y los genitales. Estas ausencias imposibilitaban determinar la causa exacta de su muerte, pero el contexto apuntaba a un crimen meticuloso y deliberado. Catherine da Costa había nacido en 1956 y no se tienen apenas datos de su infancia, pero ya durante su adolescencia se sabe que se adentró en el consumo de sustancias. La dependencia a estas sustancias la condujo a tener que vivir de hacer trabajos de mujer cariñosa para poder financiar su adicción. A finales de los 70 intentó recomponer su vida, se mudó a Portugal, donde se casó y tuvo un hijo. Sin embargo, no logró abandonar definitivamente esta vida marginal. Poco después regresó a Estocolmo, retomando su vida en la calle y ejerciendo nuevamente como mujer cariñosa en una zona conocida como Malmskillnagatan, perdonad mi sueco, que es el principal barrio rojo de la ciudad. Digo barrio rojo por analogía a Ámsterdam, no sé si en Suecia es lo mismo. Bueno, el caso es que la noche del 10 de junio de 1984, coincidiendo con las celebraciones de Pentecostés, Catherine fue vista por última vez.
Varias compañeras la observaron subirse al coche de un cliente y a partir de ese momento desapareció sin dejar rastro. Sus compañeras de la calle no dieron la voz de alarma de inmediato porque era habitual que algunas mujeres desaparecieran durante días, a veces semanas e incluso meses, ya fuera por viajes, problemas con las sustancias o por esconderse de la policía. Sin embargo, su madre estaba muy preocupada porque tenía un trato bastante cercano con ella y llevaba bastante tiempo sin hablar, así que decidió finalmente poner una denuncia por desaparición. La muerte de Catherine da Costa en un principio llamó la atención de los medios y bautizaron el caso como The Stick Mortet o el asesinato del descuartizamiento. Pero a partir de noviembre de 1984 comenzaron a desaparecer otras mujeres en circunstancias misteriosas. La desaparición más sonada fue la de Karin Harriet Fall, periodista de un programa de televisión sueco llamado Rapport, que desapareció junto a su amiga Lena Grans. Fall estaba inmersa en una investigación bastante escandalosa sobre contrabando de armas desde Suecia hacia estados de la Europa del Este. Poco antes de desaparecer le confesó a su prometido que estaba a punto de descubrir algo muy grande y que cuando publicara su historia ganaría el Pulitzer sueco. La última vez que se vio a las dos mujeres fue el 18 de noviembre de 1984 en un restaurante de Estocolmo. Habían estado cenando y después iban a ir al lujoso café Ópera donde tenían previsto encontrarse con un amigo, pero nunca llegaron. Aunque ninguna de ellas se dedicaba a ser mujer cariñosa, las autoridades sospechaban que sus desapariciones podrían estar vinculadas a la muerte y desaparición de algunas trabajadoras sexys en Estocolmo. Y entonces fue cuando el rumor de un asesino en serie empezó a tomar fuerza. A finales de 1984, el miedo creció cuando tres mujeres más desaparecieron: Lena Beyer, Lena Manson y Elise Benson. El caso más inquietante fue el de Lena Beyer. Acudió voluntariamente a una comisaría para declarar que tenía información clave sobre la muerte de estas mujeres y aseguró que los crímenes eran obra de un grupo de personas influyentes de Estocolmo y que uno de los implicados trabajaba estrechamente con la policía. La última vez que alguien la vio fue saliendo de esa comisaría. Nunca volvió a aparecer. El clima de paranoia en Estocolmo era total. La prensa hablaba abiertamente de un posible serial killer y los círculos más conspiranoicos de una red de poderosos cubriendo los crímenes. En medio de todo este caos y cuando la policía no sabía de qué lo tirar, aparecen dos denuncias inesperadas que no están relacionadas con el caso en un principio, pero luego veremos que sí. La primera de estas denuncias fue de una señora que se llama Christina Algen, que era esposa de un médico llamado Thomas Algen, al que acusaba de haber abusado de su hija de 17 meses, a la que vamos a llamar Karin, aunque realmente la niña no se llamaba así. Christina y Thomas estaban en pleno proceso de divorcio y un examen pediátrico no encontró pruebas de abuso, así que el caso no prosperó. Lo que nadie imaginaba entonces era que este médico, Thomas Algen, tenía una conexión directa con el hombre que había realizado las autopsias de Catherine da Costa y de las otras víctimas. Se trataba del prestigioso médico forense Ted Harm. Ted Harm tenía un suegro que no estaba nada contento con él y que después de todo el panorama que se estaba creando, acudió a la policía porque tenía sospechas de que este hombre había acabado con su hija y él decía que estaba convencido de que tenía algo que ver con la muerte de estas chicas. Decía que Harm disfrutaba viendo películas violentas y que era un habitual visitante del barrio rojo de Estocolmo. Relató que Harm era el yerno ideal al principio del matrimonio, que era un médico joven, brillante y encantador, pero que con el tiempo se transformó. Dice además que su esposa era consciente de su doble vida. La muerte de Anna Karin Harm estaba oficialmente archivada como un autodesvivimiento. Fue hallada muerta en enero de 1982 con apenas 24 años. Estaba vestida como si fuera a salir y apareció con un lazo alrededor del cuello colgando junto a la cama del apartamento que compartía con su esposo, Ted Harm. Desde el principio, algunos detectives desconfiaron de la versión oficial
y Harm se mostró frío e indiferente ante el fallecimiento de su mujer. Según Ralph, el padre de Anna Karin, ella quería divorciarse y su yerno no estaba dispuesto a permitirlo. Pero lo que ocurrió después de la muerte de Anna Karin despertó aún más sospechas. Harm enseguida encontró otra pareja en un plazo muy corto de semanas y algunos afirmaron que ya mantenía una relación con esta mujer antes de la muerte de su mujer. Semanas después publicó un artículo científico sobre estrangulamiento y al entregárselo a su editor hizo un comentario bastante escalofriante, y es que dijo que tenía toda esta información muy fresca. En 1984, cuando Catherine da Costa apareció, Ted Harm tenía apenas 30 años y ya era considerado como un prodigio de la medicina forense en Suecia. Había sido invitado a congresos internacionales, era experto en ahogamiento y el prestigioso Instituto Karolinska hacía todo lo posible por retenerlo. Para que os hagáis una idea del prestigio del Instituto Karolinska, este es el que entrega los premios Nobel. Así que este hombre debía ser un prodigio, desde luego, increíble. Pero detrás del brillante doctor Estrella había un lado perturbador. Sus propios suegros le describían como un hombre arrogante, frío y siniestro. Sus amigos le consideraban raro e inquietante. A veces les invitaba a cenar y después les mostraba con entusiasmo fotos muy gráficas de autopsias y les enviaba informes forenses a otros médicos sin que estos lo pidieran. Parecía que no era solo un trabajo para él, sino que diseccionar era su pasión, su hobby y su válvula de escape. Así que en este momento tenemos dos denuncias paralelas que en teoría no tienen que ver con el caso, que os voy a resumir. Por un lado está la denuncia del suegro de Ted Harm, que es el médico forense que hizo la autopsia tanto de Katrina da Costa como de las otras chicas, y le denuncia porque cree que ha acabado con su hija y lo disfrazó de otra cosa. Y por otro lado, tenemos a Christina Algen, que es la esposa de otro médico que se llama Thomas Algen, que le acusa de abusar de su hija de 17 meses. Una acusación que quedó en nada también, os digo, ¿eh? Y este hombre, Thomas Algen, era muy amigo de Ted Harm. Bueno, pues sobre la denuncia de Algen no se hizo nada. Bueno, lo que os digo, el reconocimiento médico a la niña, y como no se encontró nada, pues no se siguió por esa vía. Pero la policía que estaba llevando a cabo la investigación de Katrina da Costa incluyó una foto de Ted Harm para enseñarla a las trabajadoras del Distrito Rojo de Estocolmo. Me niego a volver a decir el nombre de la calle. El resultado es que al menos 50 mujeres le reconocieron. Ninguna sabía su nombre, ni siquiera que era médico, porque él se hacía pasar por fotógrafo. Una de ellas, que está identificada en la investigación con una L, dijo que era una persona muy extraña y que era muy cambiante. A veces estaba nervioso y distraído, pero de repente se volvía seguro y confiado. Dice que tenía como una doble personalidad. La misma mujer contó que en una ocasión en Solna es donde apareció el cuerpo de Katrina, Harm se negó a pagarle, la bofeteó 2 veces y ella se asustó muchísimo. Otra mujer relató que 2 meses antes la había agarrado por el cuello y la había amenazado con un cuchillo. Varias recordaron también que tenía un Volkswagen Golf blanco, y cuando la policía lo comprobó, efectivamente era el coche de Harm. Durante 3 meses, la policía mantuvo a Harm bajo vigilancia y le observó recogiendo mujeres cariñosas en su Volkswagen Golf. Paralelamente, los investigadores solicitaron a su supervisor en el Karolinska, Jovan Rush, que realizara una segunda autopsia a los restos de Katrin. Le pidieron que fuera discreto porque estaban investigando a Harm. Inicialmente, Rush pensaba que los cortes que había recibido la mujer habían sido realizados por un carnicero, incluso visitó un matadero para comparar. Pero tras examinar meticulosamente los restos cambió de opinión. Dijo que los cortes habían sido hechos por alguien con conocimientos de disección humana y añadió que era muy probable que Harm los hubiera podido hacer. Rush era amigo y admirador de Harm y aún así hizo una declaración que marcaría la investigación. Dijo que si no lograban demostrar su culpabilidad, era mejor que se fueran todos del país. Era una acusación directa y dramática, pero suficiente para que la policía tomara una decisión, que era interrogar a Harm.
A principios de diciembre de 1984, Ted Harm fue arrestado en una operación que quienes defienden su inocencia dicen que fue cuidadosamente planeada para humillarle públicamente. Eran las 8 de la mañana y Harm estaba en la sala de descanso del Instituto Karolinska, conversando con colegas y tomando café. Dos agentes irrumpieron con el rostro serio y le informaron que debía acompañarles a la comisaría central en un momento bastante tenso. El arresto resultó aún más humillante no solo porque se hizo delante de sus colegas, sino porque su madre, Vera, trabajaba en ese mismo edificio desde hacía 15 años, concretamente en el departamento de archivos. Y después de que su hijo fuera detenido, los agentes la llamaron para informarle que le habían arrestado por asesinato múltiple y que también le investigaban por la muerte de su esposa Ana Karin en 1982. Ese mismo día, Vera renunció a su trabajo y no volvió nunca. Mientras Harm pasaba sus primeras horas detenido, la policía registró su casa, su coche y su oficina. En su oficina encontraron 3 calaveras humanas expuestas en estanterías. Recordemos que tanto a Katrin como a otras víctimas les faltaba la cabeza. Encontraron libros sobre mujeres cariñosas, cuerdas con distintos nudos, jeringas, agujas y revistas para adultos. En el coche intentaron encontrar restos biológicos de Katrin, pero no encontraron nada. Sin embargo, en su casa encontraron revistas para adultos nuevamente, un cuchillo en una funda de cuero, una muñeca con un cable eléctrico enrollado en el cuello, 7 cintas de vídeo y 2 cuadernos con títulos de películas para adultos, 5 frascos de un anestésico, una columna cervical humana, una pistola de aire comprimido con munición y un informe fotocopiado de una autopsia que Harm le había realizado a una mujer cariñosa en 1982. Aunque en el coche no encontraron restos biológicos, sí encontraron una foto de una mujer que se llama Anna Mansdotter, que es una célebre asesina sueca del siglo XIX. Esta foto llamó la atención porque era una mujer que se hizo famosa por acabar con su nuera y fue una de las últimas mujeres condenadas a la pena capital en Suecia. Nunca se supo por qué Harm guardaba esta foto en su coche. Tras el registro se llevó a cabo el interrogatorio contra Ted Harm, que duró 5 horas. 5 horas en las que no estuvo presente su abogado. El investigador del caso y Harm habían trabajado juntos, pero se detestaban mutuamente. El detective consideraba a Harm arrogante y sobrevalorado, mientras que Harm veía al detective como un hombre aburrido y sin imaginación. Cuando le preguntaron sobre la muerte de su mujer, no añadió nada que no supieran, pero se mantuvo muy calmado, frío, casi clínico, respondiendo palabra por palabra lo que había dicho unos años antes, que Ana Karin tenía problemas mentales, que había intentado quitarse de en medio antes y que esa noche finalmente lo consiguió. Luego le preguntaron sobre Katrin da Costa y dijo que no recordaba qué había estado haciendo el día que Katrin desapareció, que es el 10 de junio de 1984, que lo tendría que consultar en su agenda, pero que piensa que probablemente estaría supervisando la construcción de su nueva casa junto a su novia y el padre de su novia. Sabía que Harm estaba realizando un estudio sobre adicción a las sustancias, concretamente a la misma sustancia que consumía Katrin y que se le inyectaba a ratones en el Instituto Karolinska. Y le preguntaron si el día que había desaparecido Katrin, que es el 10 de junio, como os he dicho antes, si había estado en el laboratorio, y él dijo que creía que no, que había estado supervisando las obras. Luego le preguntaron si solía recorrer el Barrio Rojo y dijo que no, que nunca había hecho eso. Pero la policía sabía ya que estaba mintiendo. Así que le enseñaron multitud de fotografías en las que se le veía contratando los servicios de mujeres cariñosas y dijo que no, que solo lo había hecho una vez en 1981 porque se había enfadado con su mujer y en un arrebato de cabreo y resentimiento se había ido allí, pero que fue solo una vez. Los investigadores hicieron como que se lo creían, pero vamos, ya sabían que ni de coña. Cuando le preguntaron sobre el informe que había hecho de la autopsia de Katrin, Harm se reafirmó en que el desmembramiento lo había hecho un carnicero, que dice que eso era un carnicero o un cazador, alguien acostumbrado a destripar un ciervo o un animal para aprovechar su carne. Así que el investigador le preguntó si consideraba competente a su supervisora, a Rush, que había sido clave para su arresto, y Harm lo elogió sin dudar.
Dijo palabras textuales: siempre he confiado plenamente en él. Es el mejor que tenemos en este país en medicina forense. Es extremadamente fiable y con una experiencia única. La policía le hizo evidentemente esta pregunta a propósito, esperando que Harm dijera lo que dijo. Finalmente, tras pasar 5 días arrestado, fue liberado porque lo que habían encontrado en los diferentes registros eran inquietantes esas pruebas, pero en absoluto concluyentes. El mismo día que Harm fue liberado, fue también despedido. La Junta de Bienestar Social argumentó que no podían tener trabajando a alguien sospechoso de haber hecho eso. Tras hacerse público que Harm era el que había sido detenido, la policía recibió una llamada más que inquietante que realmente cambió el curso de la investigación. Christina Algen, la ex esposa del médico Thomas Algen, dijo que Algen y Harm eran amigos y afirmó que su hija Karin, de apenas 2 años, había dicho que estuvo presente cuando su padre y un amigo habían cortado a una mujer con una sierra. La niña incluso llevaba una muñeca sin cabeza diciendo que era la misma mujer a la que habían cortado. La investigación contra Thomas Algen se reactivó en 1987. Lo primero que hicieron fue investigar si la niña había dicho eso por su propia iniciativa o había sido inducida por su madre. 2 psiquiatras la examinaron y concluyeron que la niña sí había presenciado todo lo que decía. Y lo peor de todo es que esto había ocurrido el día de Pentecostés en la sala de autopsias del Instituto Forense. Incluso dijo que comía los ojos de las víctimas y bebían su sangre. Os podéis imaginar los titulares cuando esto trascendió a los medios de comunicación. Mientras tanto, otro caso paralelo volvió a llamar la atención. El 29 de mayo de 1985, un coche fue hallado sumergido en un río al sur de Estocolmo. Dentro estaban los cuerpos de Lena Grans y la periodista Karin Harriet Fall, desaparecidas en noviembre del 84. Estas 2 mujeres, que en un principio fueron relacionadas con el Jack Destripador sueco. Ambas seguían con los cinturones puestos y vestían igual que la última vez que fueron vistas. La policía concluyó que había sido un accidente y que habían perdido el control del vehículo y que por eso habían caído al agua. No se sabe bien por qué no se investigó, porque el caso presentaba un montón de incongruencias. Una era que ninguna intentó quitarse el cinturón, que el agua en sus pulmones era rosada, no era del color que tenía esa zona, y que además el coche estaba muy lejos del punto de caída en una zona sin corrientes. Unos años después, el servicio secreto sueco recibió una carta anónima desde Alemania que acusaba a la policía secreta de Alemania Oriental de haber acabado con la vida de ambas mujeres, ya que la periodista estaba investigando un contrabando de armas entre Suecia y Alemania del Este. Así que esto quedó completamente descartado del historial de Ted Harm y de Thomas Algen. Pero mientras se investigaba este caso, ocurrió otra cosa que dejó el caso de Catherine da Costa completamente en segundo plano. En febrero de 1986, Olof Palme fue asesinado a tiros al salir del cine junto a su esposa. Olof Palme era el primer ministro sueco. Suecia volcó todos sus recursos en intentar resolver el magnicidio, pero el culpable nunca fue capturado y, como consecuencia, el caso de Catherine se enfrió durante más de un año. No obstante, el testimonio de la niña sirvió para que el 1 de octubre de 1987 Thomas Algen y Ted Harm fueran arrestados y acusados formalmente de la muerte de Catherine. El caso que tenía la fiscalía contra los 2 médicos se basaba casi exclusivamente en el testimonio de la niña, el hallazgo de una fotografía de la esposa de Harm en los momentos cercanos a su fallecimiento, y un testimonio de última hora de una pareja de fotógrafos dueños de un estudio que estaba muy cerca del Instituto Karolinska. Fue precisamente este testimonio de la pareja de fotógrafos lo que empujó finalmente a la policía a arrestar a estos 2 hombres. La pareja contó que en el verano de 1984, 2 hombres bien vestidos llevaron un carrete para revelar, asegurando que eran imágenes altamente confidenciales que formaban parte de una investigación policial secreta. Podían verse cuerpos desmembrados,
un hombre con la ropa ensangrentada, presuntamente el autor de los cortes. En la rueda de reconocimiento identificaron sin dudar a Thomas Algen, pero en el caso de Han fue algo más dudoso. Solo la esposa lo señaló y tras vacilar mucho, incluso lo confundió con otra persona. El hombre fue incapaz de señalarle. Durante el juicio, la pequeña Karin subió al estrado y ante un tribunal que tenía el corazón encogido, pronunció la frase que selló la percepción pública del caso y que fue la siguiente: tiraron la cabeza y después cortaron a la señora en trozos. Es decir, lo mismo que le había dicho a los psiquiatras forenses. Tras un juicio de locos, que como os podéis imaginar ocupó la primera plana de todos los periódicos, pero no solo en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca y en todas partes. Bueno, pues fueron declarados culpables, pero antes de que saliera la sentencia, los miembros del jurado comenzaron a conceder entrevistas, revelando deliberaciones internas, lo que llevó a que declararan el juicio nulo, por lo que hubo que repetirlo absolutamente todo. Misteriosamente no se sabe muy bien por qué en este segundo juicio Harm y Algen fueron declarados inocentes. Este segundo juicio, que se llevó a cabo en 1988, tuvo importantes consecuencias para el caso porque, por un lado, no se les podía juzgar porque ya había prescrito el desmembramiento del cuerpo y además, como faltaban partes, no se pudo demostrar que hubieran acabado con ella, con Catherine, y que aquello no hubiera sido una muerte accidental. A pesar de todo, el tribunal dejó claro que ambos eran culpables, aunque no pudiera condenarles. Las consecuencias para los doctores fueron que en el año 1991 se les revocó la licencia médica de forma permanente. En el 99 ellos pidieron reabrir el caso presentando testigos que aseguraban haber visto viva a Catherine después del 10 de junio, pero su solicitud fue rechazada 2 años después por falta de pruebas concluyentes. Con los años surgió un hombre que encajaba muy bien como autor de estos hechos, un carnicero polaco con antecedentes por un crimen idéntico que se llamaba Stanislav Gorka. Este hombre en 1974 había acabado con una mujer y la había dividido en trocitos, guardando su cuerpo en bolsas. Y nunca apareció la cabeza. Fue visto en el barrio rojo de Estocolmo en las fechas más o menos del crimen y su nombre figuraba en el diario de Catherine, lo que sugiere que era un cliente habitual. Lo que ocurre es que este hombre había muerto en 1987 y, curiosamente, las muertes de mujeres cesaron desde entonces, así que esta vía nunca fue investigada. Harm y Algen pidieron una indemnización millonaria al gobierno sueco por todos los errores de la investigación, pero no se la concedieron. El caso es que si estos dos hombres eran inocentes, la verdad es que el perjuicio contra ellos fue bastante notable, porque no solo no pudieron volver a trabajar como médicos, sino que se les consideró unos parias sociales y aunque eran doctores más o menos competentes, ninguna clínica quería asociarse con sus nombres. Vale que no pudieran trabajar como médicos, pero con nada relacionado con la medicina porque nadie quería contratarles. El caso sigue generando muchísimo debate en Suecia. Por un lado están los que consideran que eran dos hombres excéntricos y con unas tendencias cuestionables y unos gustos un poco raros, pero que no acabaron con la vida de nadie. Y por otro lado están los que creen que eran dos sádicos que escaparon de la justicia gracias a los fallos en la investigación y a las lagunas legales. El caso es que Catherine da Costa nunca obtuvo justicia. Su muerte sigue siendo oficialmente un caso sin resolver. Y evidentemente todo lo que está relacionado con Catherine da Costa y estos dos médicos se ha convertido en uno de los true crime más polémicos y debatidos de la historia sueca. Un símbolo de cómo la presión pública puede arruinar vidas y cómo la policía puede cometer tantísimos fallos. Así que lo de Catherine da Costa oficialmente sin resolver. Yo sé que hay muchísimos periodistas, muchísimos youtubers y mucha gente que hace podcast que cree que estos dos son inocentes, pero yo estoy completamente convencida de que son culpables. Mi opinión. Pero bueno, al final, como digo, Catherine da Costa sin resolver. Lo de la periodista y su amiga que cayeron al agua con el coche sin resolver.
Lo de las otras mujeres cariñosas que también acabaron con ellas, sin resolver. Lo de la mujer de Ham, sin resolver. Y lo de la niña, archivado. O sea, un caso con una eficacia policial impresionante. Bueno, y ahora os voy a contar una curiosidad. Y es que Stieg Larsson, el autor del famoso libro Los hombres que no amaban a las mujeres, bueno, en realidad de la trilogía, dice que se basó en este caso para escribir sus libros. Tiene una historia este hombre que también se podría hacer un capítulo de True Crime con su vida, porque era, bueno, investigaba casos bastante polémicos y aunque su fallecimiento se debió a un ataque al corazón, oficialmente, mucha gente dice que acabaron con su vida. Y yo sé que este caso siempre se relaciona con estos libros, aunque realmente la temática no tiene nada que ver, solamente que acababan con la vida de mujeres. A mí, al autor que me ha recordado muchísimo, muchísimo este caso, es a Henning Mankell. Para mí, uno de los mejores escritores de novela negra que ha habido nunca. Si no lo habéis leído nunca, por favor, corred a, a leeros todos sus libros. Los de, si no suena el nombre, es el autor de El inspector Kurt Wallander. Los que habéis leído a Henning Mankell seguro que también os ha recordado, primero porque muchas de sus novelas están ambientadas en la época en la que pasó este caso, y sobre todo porque él siempre ponía en cuestión los métodos de investigación de la policía sueca, de la que decía que era una de las más incompetentes del mundo. Y es más, en sus libros, aunque son libros de ficción, siempre daba datos de cosas que de verdad pasaban en la policía. Y es que Suecia tiene una de las tasas de resolución de delitos más bajas de Europa. Y no tiene nada que ver con que sea un país con una baja delincuencia. Tiene que ver con que lo que hay no lo resuelven. Y también tengo que decir que Suecia en aquella época tenía unas tasas de delincuencia bastante bajas, pero ahora mismo es uno de los países de Europa con mayores tasas de delincuencia. Hay un montón de bandas dedicadas al tráfico de sustancias y al tráfico de armas, y su cercanía a países conflictivos han traído bastante delincuencia al país. Y bueno, con este dato literario y este dato de actualidad que tiene poco que ver realmente con el caso, pero bueno, ya sabéis que siempre que puedo me gusta recomendaros libros. Bueno, pues con estos datos se acaba el caso de hoy, un caso que a mí me encanta, sí, me encanta, me parece requete interesante, un caso que demuestra que no todo es tan idílico como parece en estos países nórdicos, que mucha gente los tiene idealizados y de verdad que no, por lo menos por lo que tiene que ver con la policía, no es una cosa tan idílica. Bueno, que no me enrollo más. Que hasta aquí el caso de hoy, que espero que os haya gustado tanto como a mí. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.